Ya que... Ok, listo. Bueno, primero que nada, buenas noches. Vamos a tratar de hacer un enfoque bastante práctico. Si hay problemas con el micrófono, porfa, notifíquenlo. Si tienen alguna duda, porfa, notifíquenla para, para evitar algún inconveniente en cuanto a la transmisión de la información. Déjenme mutear un momentico esto y comenzamos. Eh, esto por acá, esto por acá. Ok, listo. Lo primero vamos con sistema digestivo. Sistema digestivo, si lo abordamos desde el punto de vista teórico, va a ser demasiado largo. Y vamos a tratar de abordar tres temas, y tres temas desde el punto de vista práctico. Eh, si bien es cierto, a mí me encanta la histología, y muchas veces cuando nosotros estamos en primero no entendemos para qué sirve la histología. En esta imagen, este, lo interesante o lo bonito de la histología es que ustedes puedan ver, esto es un corte histológico de un tumor de páncreas. Y no sé si pueden evidenciar que hay una diferencia o una transición entre un epitelio y otro, en donde se ve que el epitelio está normal y luego ese epitelio va cambiando y se va transformando en ese epitelio neoplásico. Entonces, básicamente, la base del diagnóstico, la base del entendimiento, digamos, morfológico, estructural y fisiopatológico, muchas veces de las enfermedades recaen en la histología. Realmente es una materia bastante bonita, bastante importante, pero a veces, honestamente, sé que puede ser abstracta y mucho más cuando uno no tiene, de cierta manera, una práctica constante con un microscopio. Sin embargo, de verdad aprovechenla porque vale la pena y luego cuando estén en segundo, en tercero, pueden comenzar a decir que, oye, le hubiese prestado más atención a esto y entiendo, esto tiene más sentido por acá. Pero bueno, comenzando, cosas que ya se han mencionado, que ya ustedes tienen que manejar y saber, es que en primer lugar, el tubo digestivo o el sistema digestivo tiene una característica fundamental que va a depender de las características propias que tenga la mucosa en ese sitio. Porque a lo largo de todo el tubo digestivo, la mucosa no es la misma. La mucosa va a tener ciertas variaciones. Entender esas variaciones nos van a permitir entender o comprender las características propias de ese segmento. Entender las características propias de ese segmento. Y eso es sumamente importante, ¿ok? Acá lo que vamos a hacer énfasis es en cuáles son las características de esa mucosa. Entonces, lo primero es en la cavidad bucal. ¿Qué tipo de mucosa tenemos en la cavidad, en la cavidad bucal? Lo primero es entender que tenemos dos tipos de mucosas. Tenemos una mucosa de revestimiento y vamos a tener una mucosa o epitelio masticatorio. La mucosa de revestimiento realmente es una mucosa con menor importancia. Es una mucosa con, digamos, menor importancia. Y no porque no tenga importancia propiamente dicho, porque evidentemente todo está estructurado porque todo tiene una función específica. Sin embargo, realmente la que nos interesa o que tiene un valor agregado es el epitelio masticatorio, que es el que vamos a evidenciar a nivel del paladar. ¿Por qué tiene esa importancia? Porque es un epitelio que presenta hiperkeratosis. Es un epitelio que se caracteriza porque, si bien es cierto en las mucosas, nosotros tenemos epitelios planos estratificados, no queratinizados, ¿ok? Este epitelio tiene una característica fundamental, que es que tiene una queratinización. Y por las características de esta queratinización, se llama un epitelio plano estratificado para queratinizado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué nos interesa saber que esto tiene una cantidad de queratina específica? Que uno diría, oye, no me suena lógico que dentro de la boca yo tenga queratina, porque el epitelio es diferente al de la piel. Pero sí, sí hace sentido y no es un epitelio queratinizado 100%, porque este epitelio para queratinizado tiene una diferencia, y es que ese estrato córneo tiene núcleos. Y esto es importante, fundamental. Una característica. Entonces ustedes, si les llegan a poner un epitelio a este estirpe, noten la porción apical del epitelio. Y cuando nosotros evidenciamos esta porción apical de este epitelio, nosotros podemos evidenciar que hay queratina porque vemos ese cambio de color. Pero, y aquí es lo importante,
la presencia de núcleos en ese estrato córneo es lo que nos permite diferenciar este epitelio o esta mucosa de cualquier otra del tubo digestivo o del sistema digestivo, porque presenta paraqueratosis. Y la paraqueratosis no es más que ese epitelio que presenta un estrato córneo o queratina con núcleos. Esto es clave y es importante. Estas suelen ser cosas que suelen preguntar tanto en teórico como práctico. La paraqueratinización. Entonces es un punto fundamental. Luego ustedes van reforzando un poco los detalles en cuáles son las características propias que bien sea en la submucosa, en las láminas propias de todos los tejidos, en caso de que las haya. Otra cosa que nos interesa con respecto a la cavidad bucal es la lengua. En este sentido, la lengua, bueno, es una estructura muscular que una característica importante es que el músculo se dispone, no sé si pueden evidenciar en esta imagen, que el músculo no tiene todas las mismas direcciones, sino que lo vemos en diversas direcciones, de manera oblicua, en unos con otros. Vi que alguien levantó la mano, entonces, porfa, díganme Eh, la pregunta si la tienen. ¿Puedes repetirlo la para queratinización? Ok. La paraqueratinización es la presencia de queratina con núcleos. No sé si ustedes se acuerdan, en, en piel, cuando ustedes tienen la piel, ustedes tienen un epitelio plano estratificado queratinizado. La característica de esa queratina es que esas células escamosas pierden el núcleo. Y entonces yo tengo puras queratina, pura queratina, pura queratina, que básicamente son células muertas, que es pura queratina, son células que no tienen núcleo. Cuando nosotros hablamos de un epitelio masticatorio, es un epitelio que está paraqueratinizado, es decir, que hay una hiperkeratosis arriba, porque hay un engrosamiento de queratina en ese epitelio, pero no es una queratina convencional o normal, sino que esa paraqueratosis se caracteriza porque es un estrato córneo con núcleos. Entonces, por acá, nosotros podemos, voy a ver si puedo. Pa, 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 pa. Ok, entonces acá. No sé si pueden ver que se ven algunas estructuras nucleares. Voy a poner un poco acá de zoom. Entonces dense cuenta que en esta estructura, que esto es queratina, existe la presencia de núcleo. Y eso es lo importante de este epitelio, que hay paraqueratosis. Entonces de acá realmente eso es lo importante. Luego en la piel no, disculpen, en la lengua, lo que nos compete o lo que nos interesa son varias cosas. Pero en primer lugar, el músculo. El músculo tiene diversas direcciones, son oblicuas y perpendiculares entre ellas. Y esta le confiere ciertas características en cuanto al movimiento, que es importante porque confiere facilidades o las funciones en cuanto a la modulación. Entonces, de cierta manera, que nosotros tengamos esta estructura muscular y estos músculos con diversas direcciones, permiten a la lengua generar ciertos movimientos que favorecen las funciones fonéticas en cuanto a la fonación, en cuanto a poder modular las palabras y adicionalmente en cuanto al proceso de masticación y de deglución. Por favor, apaguen los micrófonos. Luego tenemos algo que no les mencioné, la paraqueratosis tiene una importancia, sí. Ese epitelio, como básicamente es como si fuera una estructura de queratina, lo que genera es protección al paladar cuando estamos generando esa función de masticación. Entonces, técnicamente, cuando estamos masticando los alimentos, ese epitelio paraqueratinizado le confiere funciones de resistencia para no generar abrasiones en el tejido. ¿Qué cosas tienen que saber? Ustedes tienen que saber cuáles son las papilas. Nosotros tenemos papilas y normalmente nosotros llamamos a esto papilas gustativas. Llamar a esto papilas gustativas es un error. ¿Por qué es un error llamarlas papilas gustativas? Porque no todas las papilas tienen corpúsculos gustativos, por lo cual no todas son papilas gustativas. Realmente esto se tiene que llamar, son papilas linguales. Y entonces, dependiendo de las características propias que tengan esas papilas linguales, nosotros podemos hablar, sí, que hay unas papilas que son gustativas. Si bien es cierto, han existido ciertos preceptos o conceptos previos o dogmas en donde dicen que si en X porción de la lengua se captan tales sabores, en tal porción de la lengua estos otros sabores, actualmente se sabe que eso no es del todo cierto. Actualmente se sabe que
todas las papilas tienen la capacidad de captar los mismos sabores. Sin embargo, actualmente se sabe que las papilas, algunas captan mejor el sabor salado, el sabor dulce, ácido, etcétera. Por lo cual hay un predominio del sabor. Sí, sin embargo, todas tienen la capacidad de captar los mismos sabores. ¿Qué nos interesa saber acá? Nos interesa saber funciones, ubicación y características propias. Las principales características que nos interesan son las de las papilas filiformes y las de las papilas caliciformes, porque son las dos que suelen preguntar. Las papilas filiformes son papilas que se caracterizan porque tienen una forma cónica, son unas estructuras que se encuentran más hacia la porción más ventral o anterior de la lengua y tienen funciones mecánicas. Entonces, forma de cono, queratinización, la porción anterior de la lengua y funciones mecánicas. Ellas no tienen funciones gustativas, importante. La segunda, las papilas caliciformes. Las papilas caliciformes son las más grandes, son las que se sitúan en el surco terminal o el surco en forma de V, van de 10 a 12, son las más grandes en cuanto a tamaño, tienen una forma de cáliz y esa forma de cáliz tiene una característica, que es como en el fondo, como en el fondo están más socavadas, por así decirlo, nosotros podemos observar que estas papilas acá, en este sitio, tienen esos, digamos, espacios o huecos. Cuando nosotros generamos la función o, digamos, la deglución de algún alimento, estamos comiendo, etcétera, partículas gustativas pueden quedarse atrapadas en estos sitios. Y hay una función característica y es que acá nosotros vamos a presentar o vamos a tener unas glándulas salivales que van a tener las funciones como la de los limpiaparabrisas de los carros, en donde están echando agua y van limpiando lo que queda de, digamos, de sucio en el parabrisas. Básicamente ellas cumplen esa función. Generan una secreción de saliva que genera la limpieza de ese surco con tal de que no queden partículas que generen, digamos, el desencadenamiento de las señales de transmisión sensorial y al limpiarlo, básicamente la papila gustativa, en este caso la papila caliciforme, está lista para recibir otra partícula con algún sabor, llámese salado, dulce, etcétera, no importa. Pero acá lo que importa es la presencia de ese surco, que en ese surco encontramos, o en las adyacencias de él, las papilas, las glándulas salivales, que estas glándulas salivales básicamente tienen una función de limpiar ese surco y que estas papilas se sitúan en el surco terminal y que se encuentran en un número en promedio de 10 a 12. Estas sí tienen funciones gustativas y otra característica que tienen es que ellas también son las más grandes y tienen forma de cáliz. Luego tenemos las fungiformes, que las fungiformes realmente lo que nos interesa saber es que tienen forma de hongo y las foliadas es que las foliadas tienen o constituyen unas formas paralelas unas con otras. Entonces ya se disponen de manera paralela. Acá tenemos lo que son los corpúsculos gustativos. Realmente los corpúsculos gustativos no suelen preguntar mucho. En los corpúsculos gustativos tenemos dos tipos de células. Tenemos la célula básicamente neuroreceptora, una célula basal, que son las células madres que ellas van a generar tanto la célula receptora, que es una célula cilíndrica, que en la porción apical hay una apertura en este corpúsculo gustativo, que es un polo. A través de ese polo emergen unas vellosidades, que esas vellosidades aumentan la superficie de captación. En ella hay ciertos canales y gracias a ellas se captan los sabores. Hay otras estructuras, otras células que son células de soporte o de sostén, que tienen características similares. Sin embargo, la diferencia es que solamente la célula sensorial o receptora está unida o hace sinapsis, mejor dicho, con el axón de la estructura nerviosa que va a transmitir el impulso. eh, Les explicaría más a profundidad el tema de la transmisión digamos, de la señal de sabor. Sin embargo, para no extenderme, lo dejaré en esto.
Realmente preguntan cosas del corpúsculo gustativo, no suelen ser cosas que pregunten, honestamente. Sin embargo, sí es bueno que lo identifiquen visualmente y que, bueno, ustedes pueden decir que es una estructura, digamos, esférica eh, o glomerular, si se quiere, que va a presentar células cilíndricas que se extienden desde la porción basal del epitelio hasta la porción apical. Y bueno, básicamente el corpúsculo gustativo no tiene mayor dificultad ni visual, ni diagnóstica, ni teórica, honestamente. Y es una estructura que no creo que le pregunten. Luego vamos a tener las glándulas salivales. Con respecto a las glándulas salivales, ¿qué nos interesan saber? Que hay glándulas salivales mayores y hay glándulas salivales menores. En glándulas salivales sí es importante que sepan cuáles son, porque las glándulas salivales se las van a preguntar a juro y porque sí. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a tener una glándula parótida. La glándula parótida tiene una característica que es que no sé si pueden evidenciar la característica de estos acinos. Estos acinos son acinos serosos. Entonces, glándula parótida, acino seroso. Siempre. Parótida, acino seroso. Otra característica que les puede servir es la presencia de tejido graso. La glándula parótida, en relación a su estructura y en torno a la celda parotidia, nosotros vamos a encontrar o vamos a evidenciar que ella presenta tejido adiposo. Y entonces acá lo que nos importa es que ella está constituida por unas estructuras que son acinos serosos. Los acinos serosos se caracterizan porque van a estar formados o estructurados por unas células en forma piramidal de núcleo basal y hacia la porción apical encontramos una importante cantidad de gránulos que dan un aspecto eosinofilio. Son gránulos eh, decimógenos de esas proteínas, porque esto hace una secreción proteica, ¿ok? Y por eso tiene ese aspecto como granular en la porción apical. Entonces, esto es fundamental, es importante que lo manejen. Y es importante que graben esta imagen, porque probablemente les pregunten una parótida, si suelen preguntar parótida, es importante que la manejen y que la diferencien de un páncreas, porque la parótida y el páncreas pueden parecerse un poco. Ahorita les muestro una imagen del páncreas para que puedan diferenciarlo. Esto es una glándula submandibular. La glándula submandibular se caracteriza porque, si bien es cierto, es serosa, hay un predominio de acinos serosos, vamos a tener la presencia de acinos mucosos. La presencia de acinos mucosos es importante porque, al ser unas glándulas que tienen de los dos tipos o estirpes celulares, generan un efecto que, más que ser un efecto propiamente dicho, es un defecto, ¿ok? Esto es un artificio, es un defecto de fijación, porque cuando nosotros dejamos estas muestras en formol, que el formol empieza a penetrar las células, de cierta manera la célula mucosa empieza a hincharse. Y una vez que se hinchan, como es una glándula mixta, es decir, que presenta tanto componente seroso como componente mucoso, cuando el componente mucoso se hincha, rechaza hacia la periférica el componente seroso. Y al rechazar hacia la periferia el componente seroso, genera un efecto que es el que se evidencia en esta imagen, que es lo que se llaman semilunas de Bob Ebner. Las semilunas de Bob Ebner van a estar conformadas por una célula mucosa, y en el acino, en la periferia, encontramos esta estructura que parece una coma o una semiluna, que por eso es su nombre, que son las células cerosas. Y acá podemos evidenciar la diferencia entre lo que es un acino mucoso, que básicamente esto lo que tiene es mucina, es una secreción de un material de tipo moco, porque es mucina, de carbohidratos, por eso estas pueden ser PAS positivas, que esto es importante. De igual manera, si les toca describir estas células, tendrían que decir que es una célula de aspecto piramidal, si quieren, de núcleo basal y con mucina en la porción apical, que son PAS positivas. Y acá entonces tenemos las células mucosas, que son estas, y en color verde les estoy marcando las que son las cerosas, que generan secreciones diferentes. Esto es una submandibular. Y luego tenemos las glándulas salivales sublinguales, que la glándula salival sublingual se caracteriza porque es una glándula salival constituida por acinos mucosos. Si bien es cierto, en la literatura ustedes pueden encontrar que en ella también se pueden evidenciar acinos serosos,
lo que predomina son acinos mucosos y se pueden dar cuenta que son células con una importante cantidad de mucina. Entonces, punto importante, diferenciar cuáles son las glándulas salivales, qué tipos de acinos están presentes en las glándulas salivales, el efecto de Bob-Ebner y más que todo suelen preguntar principalmente la parótida. Sin embargo, saber que les pueden preguntar una submandibular o una sublingual. Entender el efecto de Bob-Ebner y dónde tengo cada tipo de acino. Hay otras características que ustedes pueden leer, que son las características de los conductos, ya que los conductos tienen características de reabsorción y secreción de iones, como puede ser el bicarbonato. Sin embargo, eso no suelen ser cosas que suelen preguntarle. Son cosas que deberían de leer a la hora del parcial por no dejar, porque deberían de estudiar el temario completo. Sin embargo, no suelen ser cosas en las que hagan hincapié en glándula salival. Entonces acá voy a abrir rápidamente el chat a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren que repita algo para seguir con el tubo digestivo como tal. De antemano pido disculpas si voy súper rápido, pero no quiero extenderme tanto como la otra vez y también voy a mostrarles cosas de renal y de endocrino. Entonces no sé si todo claro para pasar al siguiente o alguna duda. Ok, cuando ustedes van a escribir un asino mucoso, ustedes tienen que escribir. Vamos a poner un zoom. Bueno, a mí me gusta más esta porque en esta pueden hacer una diferenciación. Acá ustedes tienen que escribir que existen en el acino mucoso, van a tener células que casi siempre cuando ustedes tengan un acino, ustedes pueden decir, ya te respondo, Natalia. Estoy ahorita con la pregunta de María ¿Qué? Fernanda y ya respondo las tres preguntas. Ok, cuando ustedes tengan un acino mucoso Mm, o el acino que tengan, ustedes pueden decir que esas células son. Eso no es un error conceptual. Ustedes podrían decir, bueno, son células piramidales y así de hecho los describen que si el Ross y también el Géneser. Sin embargo, más que decir, no, son células piramidales, acá lo que realmente interesa es que ustedes describan las características que destacan estas células. Cuando nosotros hablamos de un acino mucoso, nosotros tenemos que hacer referencia a que estas células tienen un núcleo basal y que la porción apical y la mayoría del citoplasma de estas células está ocupada por una secreción mucosa, que cuando nosotros hablamos de moco, no nos referimos a esta secreción mucoide o mucosa, que está formada por carbohidratos, sacáridos, que son Paz positivos. Entonces, ¿qué es importante? La presencia de secreción de la presencia de material de secreción mucoso en la porción apical. Y como yo tengo esta gran cantidad de mucinas en la porción apical, generan de cierta manera un rechazo hacia la periferia, hacia la porción basal específicamente del núcleo. Lo mismo pueden aplicar para describir a las células serosas. Cuando yo voy a describir estas células serosas, tengo que decir entonces también en este acino se evidencian unas células de aspecto piramidal que en la porción basal se presenta el núcleo y hacia la porción apical se evidencian gránulos decimógenos por la producción o síntesis del producto proteico. Hay una diferencia, sí, que en una nosotros tenemos básicamente secreción de proteínas, que es el acino seroso, y en el acino mucoso tenemos secreción de mucinas o de moco. Es mejor que digan mucina para que no se confundan cuando hablen de moco, porque muchas veces se malinterpreta el concepto de moco, pero mucinas, de carbohidratos. Este, Vamos a ver la otra pregunta. Bueno, yo creo que quedaron respuestas las dos primeras. Ok, con respecto a las papilas linguales. Cuando yo tengo una papila lingual, y esto me faltó a mí decirlo, las papilas linguales están revestidas por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Plano, estratificado, no queratinizado, porque ellas están revestidas por un epitelio de revestimiento.
Las encías, la lengua, el piso de la boca están revestidos por un epitelio de revestimiento, que el epitelio de revestimiento es un epitelio plano estratificado no queratinizado. El único que tiene epitelio plano, estratificado, para queratinizado es el paladar, específicamente el paladar duro, porque es el sitio en donde se generan las compresiones al momento de la masticación. Entonces es el sitio donde yo necesito un revestimiento bastante parecido a la queratina para resistir las abrasiones del alimento. En la lengua yo voy a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, a excepción de, como bien dices, la filiforme, ya que la filiforme está revestida por un epitelio plano estratificado queratinizado, porque se caracterizan porque tienen unos conos de queratina y tienen funciones mecánicas por esa queratina, ya que la queratina que me da función mecánica, función de protección. Eh, si hay alguna duda, porque si no, continuamos. Andrés, una pregunta. Cuéntame. No entendí muy bien lo de las semilunas de Von Ehner. ¿Lo de qué? Lo de las semilunas de Von Ehner. Ok, las No sé semilunas de si Bob sí. Ebner. Ujú. Cuando ustedes les digan semiluna de Bob Ebner, lo primero que ustedes tienen que decir es que eso no es un tipo de célula ni un tipo de arreglo específico. Eso es un artificio, eso es un defecto de fijación. Cuando la célula mucosa le comienza a entrar el formol, básicamente, o dicho de una manera bastante burda, no técnica, a la célula le está entrando más líquido y comienza a hincharse. Como estos son acinos mixtos, que es un acino que va a tener. Y tienen que considerar y siempre pensarlo así. Cuando ustedes ven algo a microscopio, yo no estoy viendo la estructura en tres dimensiones, yo estoy viendo una foto en 2D. Entonces, básicamente, yo aquí no puedo ver una célula al lado de la otra. Yo nada más estoy viendo es una imagen en 2 dimensiones. Yo aquí no estoy viendo que hay una célula al lado de la otra. Sin embargo, ustedes tienen que, de manera abstracta, hacerlo en la mente y pensar, ok, esto es un acino y esto es alguna estructura como un racimo de uvas, en donde está en 3 dimensiones y cada célula está al lado de la otra. Si una de esas uvas comienza a hincharse, le comienza a quitar espacio a las uvas de los laterales, de los lados. Y a medida que va creciendo, 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 va quitándole más espacio a las células de los lados. Entonces, esa célula mucosa, cuando entra en contacto con el formol, que comienza, y esto no es o sea, no es la explicación más, digamos, teórica formal, pero es para que lo entiendan. Cuando comienza a hincharse porque hay más líquido, ella ¿Cómo comienza es la a cosa? generar un rechazo de las células que están a los lados, que en este caso serían las células serosas, porque esto es un acino mixto, constituido tanto por célula mucosa como por célula serosa. La célula serosa, como está siendo rechazada hacia la periferia, comienza a ubicarse más que al lado o en el lateral de la célula mucosa, comienza a ubicarse hacia la porción, digamos, posterior o hacia la porción basal del acino y comienza a arroparlo y genera esta estructura como una coma. Entonces se genera como si fuera una especie de borde. Ya voy a silenciar aquí a la persona. Porque ya es ahora el día. Listo. Ajá, disculpen. Entonces, esa célula serosa se va a disponer hacia la periferia, normalmente se ve hacia la porción basal, generando una especie de coma o de semiluna, que por eso es el nombre, que abraza o arropa a la célula mucosa, generando un reborde. Entonces tú puedes ver acá que yo tengo en el centro un acino mucoso, que es esto que está aquí en el centro, pero en el reborde, revistiéndola, por así decirlo, que no es la palabra adecuada, pero que genera un revestimiento básicamente, yo tengo aquí el acino seroso, que son las células serosas y constituyen de esta manera lo que son las semilunas de Bob Ebner. ¿Quedó claro o no? Sí, sí, gracias. Vale. Ok, entonces vamos con el tubo digestivo. El tubo digestivo es súper fácil y la manera en cómo ustedes se lo tienen que estudiar, como se lo tienen que aprender y para que les sea más fácil es aprenderse este esquema. Ustedes se aprenden este esquema y básicamente van a manejar todo lo del tubo digestivo, porque luego van a tener que ir agregando las características propias de cada uno. ¿Qué tenemos que saber? Que el tubo digestivo va a estar constituido por 4 capas. Una mucosa, que en la mucosa vamos a tener el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa.
Luego vamos a tener una glándula, una submucosa, que en la submucosa yo puedo tener un plexo nervioso y glándulas, no en todos los sitios. Luego tengo una muscular externa, que la muscular externa está constituido básicamente por dos capas de músculo, una capa longitudinal externa y una capa circular interna. Y finalmente vamos a tener una capa, que es la capa más externa, que es la adventicia o serosa, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, ¿qué es importante? Que yo sepa que existen estas cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular, adventicia. Y una vez yo manejo todos estos conceptos, yo puedo ir agregando características propias a cada una de esas estructuras, porque cada una tiene, digamos, una característica propia que la diferencia. Entonces, en primer lugar, el esófago. El esófago es un sitio por donde nosotros todavía tenemos bolo alimenticio. El bolo alimenticio es básicamente esa comida macerada, masticada, envuelta en saliva, por eso macerado, que básicamente todavía puede lesionar el tejido, por lo cual yo necesito un tejido que aguante las abrasiones. Como yo necesito un tejido que soporte o aguante las abrasiones, yo voy a presentar un epitelio plano estratificado no queratinizado a nivel del esófago. ¿Qué cosa me interesa saber del esófago? Bueno, después tiene una lámina propia, después tiene una muscular de la mucosa, pero después tiene una submucosa, que aquí que sí me interesa saber que en la submucosa del esófago yo tengo glándulas. Hay dos puntos únicamente en el tubo digestivo en donde a nivel de la submucosa hay glándulas. Uno de esos puntos es el esófago, que la glándula del esófago realmente no es tan importante, porque la que es verdaderamente importante que se puede buscar es la del duodeno. Entonces, tengo glándulas a nivel de la submucosa, y otra cosa que nos interesa es la muscular. Porque cuando yo estoy evaluando la muscular del esófago, yo tengo que entender un concepto clave e importante, que es que a nivel del desarrollo embrionario, yo tengo un doble origen muscular. Ahorita no voy a entrar en detalles de cuáles son los orígenes musculares, pero son diferentes. Como son orígenes musculares diferentes, ya que uno tiene origen faríngeo, respiratorio, entonces yo tengo que entender que el origen de ese músculo hace que el músculo sea diferente. ¿Todo esto que estoy mencionando en embriología actualmente les interesa? No. Acá lo que les interesa saber es que en la capa muscular yo voy a tener músculo estriado, esquelético, en el tercio superior del esófago. Y esto se los van a preguntar. Es una característica distintiva del esófago. En el tercio superior del esófago hay músculo esquelético estriado, y en los dos tercios inferiores o el tercio inferior, dependiendo de la literatura, normalmente es tercio superior, dos tercios inferiores, músculo liso. Esto es importante. Entonces tengo músculo liso inferior, músculo esquelético superior. Y esto es fundamental porque suele ser una pregunta del examen. Les podrían preguntar un esófago en el examen práctico, sí, es muy preguntable. De hecho, una lámina de esófago fue mi parte de mi examen práctico de preparador, una descripción completa del esófago. Importante el esófago: tipo de epitelio, glándulas en la submucosa, las características propias del músculo, estriado esquelético, tercio superior, liso en los tercios inferiores. Luego tenemos el estómago. El estómago sí tiene una dificultad a la hora de evidenciarlo o de diagnosticarlo. No voy a entrar en profundidad en el estómago porque saber de estómago es bastante extenso. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, a mí me interesan saber tres cosas: los tipos de glándulas que hay. ¿Por qué les digo los tipos de glándulas que hay? Porque yo no voy a tener el mismo epitelio, o mejor dicho, las mucosas, a nivel de las tres porciones del estómago. Es decir, que yo voy a tener unas glándulas fúngicas con ciertas características muy específicas, pero también voy a tener unas glándulas a nivel del cardias y unas glándulas a nivel del píloro. Eso es importante. Entonces yo tengo que saber, y en esto presten atención, anoten, o si ya lo tienen escrito, repásenlo, que yo a nivel de el fundus, las glándulas fúndicas, yo voy a presentar células principales, células parietales, células enteroendocrinas, y también voy a presentar células mucosas del cuello.
A nivel de las glándulas delcardias, yo voy a presentar eh, células enteroendocrinas y voy a presentar células mucosas, secretoras de moco. Yo voy a explicar un poco más a profundidad los por qué y todo. Pero luego tenemos las glándulas a nivel del píloro, donde yo tengo células mucosecretoras, células enteroendocrinas y células parietales. Entonces, a nivel de el fundus, yo tengo todas las células. A nivel del cardias, células mucosecretoras y enteroendocrinas. Y a nivel del píloro, secretoras, enteroendocrinas y algunas parietales. Esto es importante. Ahora, en esta imagen, básicamente yo lo que tengo son unas imágenes del fundus. ¿Ok? ¿Qué cosas tengo que saber del fundus o de las células? Que esto es otra cosa. Tengo que saber cada una de las células y qué genera cada célula. Entonces yo voy a tener básicamente las células mucosas del cuello que básicamente generan una producción de moco. ¿Cuál es la importancia de este moco? ¿Y por qué a nivel del cardio yo tengo unas células mucosecretoras? Porque el moco confiere una importante barrera, valga la redundancia de moco, pero realmente la barrera es de bicarbonato. Este moco tiene bastante bicarbonato. Y el bicarbonato tiene la capacidad de neutralizar el ácido y al neutralizarlo de cierta manera genera una protección. Si nosotros perdemos esta protección, y es mucho de lo que pasa con el Helicobacter pylori, dado el metabolismo, porque tiene una participación importante con urea, el Helicobacter, él tiene la capacidad de degradar esa barrera de bicarbonato. Y si yo no tengo ese bicarbonato protegiendo la mucosa, yo voy a tener un ácido actuando directamente sobre la mucosa y comienza a generar ese proceso de erosión. Y entonces a partir de ahí se pueden generar las úlceras. Entonces, ¿qué es importante? ¿Cuál es la importancia de esa glándula secretora de moco? Que ese moco genera una barrera protectora y tiene bicarbonato y ese bicarbonato favorece la neutralización de los efectos del ácido. Ahora, ¿qué me interesa saber? Y esto es algo que se los van a preguntar. Poder diferenciar entre células parietales y células principales o células jefe. ¿Cuáles son las diferencias principales? Entonces, en primer lugar, yo tengo lo que son células principales. Las células principales también se llaman células adelomorfas. Principal, el nombre, digamos, técnico, adelomorfa. Tienen retículo endoplasmático a nivel basal, tienen simógeno a nivel de la porción apical. ¿Por qué tienen simógeno? Porque ellas generan producción de proteínas, de pepsina, ¿ok? Pepsina, pepsinógeno. Y ellas se van a situar en la porción más profunda, ¿ok? Porción más profunda de la glándula, ¿vale? Y básicamente voy a poner un poco de zoom, y ellas tienen un aspecto como más, se dice más basófila. Realmente yo las veo más claras, pero son estas, que son un poco más claras. Y luego tenemos lo que son las células parietales, que se llaman parietales porque hacen referencia a que están en la pared, a lo largo de la pared de la glándula. No se encuentran tanto en la base, sino más bien a lo largo de la pared, por eso se llaman parietales. Que tienen una característica importante, es que ellas se ven eosinófilas. ¿Por qué se ven eosinófilas? Porque ellas tienen una importante cantidad de mitocondrias y tienen una importante actividad mitocondrial. Ellas tienen una característica importante desde el punto de vista funcional porque ellas generan factor intrínseco y generan también la producción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la importancia del ácido clorhídrico? Bueno, una participación importante en cuanto al proceso digestivo. ¿Y cuál es la importancia del factor intrínseco? Que el factor intrínseco permite, favorece la captación de vitamina B12. Algo importante que nos interesa de esta célula es que ante la ausencia de esta célula, ante la ausencia de factor intrínseco, se genera una enfermedad que se llama anemia perniciosa, ya que si no hay factor intrínseco, no se puede generar la captación de vitamina B12. Sin vitamina B12 no se puede generar el metabolismo de los folatos y sin metabolismo de los folatos no se puede generar todo el proceso de diferenciación y síntesis y producción de energía a nivel del eritrocito. Entonces, básicamente, la ausencia de vitamina B12 me va a llevar a un estado de anemia porque interrumpo el desarrollo de la célula porque carece de folato. Aquí realmente lo que me interesa que ustedes sepan es que células parietales, factor intrínseco y ácido clorhídrico. Células parietales
ausentes, anemia perniciosa. Son eosinófilas, tienen una importante cantidad de mitocondrias, se sitúan a lo largo de la pared, por eso parietales. Otro nombre que reciben, células delomorfas. Ahora, las células jefe o células principales, también llamadas adelomorfas, son productoras de pepsinógeno. Se caracterizan porque se encuentran más hacia la base de la glándula. Estas células las van a encontrar es a nivel de la glándula fúndica. Son más, según la literatura, basófilas. Y bueno, ahí tienen las diferencias entre ellas. Les pueden poner una imagen donde les pongan una estrellita o un puntico, lo que sea, como que señalando una célula parietal o una célula principal, y ustedes tengan que decir qué tipo de célula es. De hecho, eso fue una pregunta que nosotros nos hicieron en el parcial. Bueno, acá tenemos más tejido de estómago. Acá, bueno, acá se ve una diferencia clara entre lo que son las células productoras de moco. Aquí tenemos células parietales, bastante clara esa eosinofilia. Y luego aquí tenemos unas células basófilas en la base de la glándula, ¿ok? Que hace referencia a lo que son las células principales. Desde el punto de vista de reconocimiento, dependiendo de qué tanta malicia le puedan poner la imagen, estómago puede ser una de las estructuras más difíciles de reconocer. Sin embargo, recuerden eh, estas tres células que son importantes. La productora de moco, una célula eosinófila, que es la parietal, y una célula en la base, basófila. Esto es explicando el mecanismo, que eso lo expliqué un poco en la prepa de la liberación de ácido clorhídrico. No voy a entrar en detalle para que nos dé tiempo de cubrir otros temas. A nivel del intestino delgado. A nivel del intestino delgado, este esquema que me interesa, que ustedes vean que hay una vellosidad y entendiendo que el intestino delgado tiene en su porción apical lo que se conoce como la chapa estriada, que son unas microvellosidades que aumentan la superficie absortiva del tejido, de la célula, disculpen. Y a su vez, el intestino genera unas proyecciones que generan las vellosidades intestinales. Eso también aumenta entonces lo que son la superficie absortiva. Acá lo que nosotros vemos al fondo, en lo que sería la base de esta, digamos, vellosidad o glándula, nosotros encontramos lo que es la cripta del Ibeckon. ¿Ok? Acá que me interesa que sepan características propias de cada uno de los segmentos. Ah, pero antes, aquí hay unas células que se llaman células en bolsillo o células M. Estas células en bolsillo o células M se sitúan cerca y se llaman en bolsillo porque generan esta especie de bolsillo. En ese bolsillo encontramos monocitos, podemos encontrar linfocitos, algunas células dendríticas, y tienen una característica que es que se sitúan cerca de las placas de Peyer. Al estar cerca de las placas de Peyer, favorecen el reconocimiento de antígenos y la presentación de antígenos. Entonces, en la porción apical, ellas generan una endocitosis de alguna partícula patógena, generan entonces que dentro de esa, que son estos punticos verdes, se transmita o se transporte desde la porción apical hacia el bolsillo y permite entonces que esa estructura, ese antígeno, interactúe con el macrófago, y el macrófago, que es una célula por excelencia presentadora de antígeno, al igual que las células dendríticas, generan una presentación antigénica a nivel de lo que es la placa de Peyer. Entonces tiene una función importante desde el punto de vista inmunológico. Tenemos los enterocitos, que es la célula que tiene la chapa estriada, que tienen funciones absortivas, y las células caliciformes, que tienen la función de generar una secreción de mucinas, de moco. Una característica importante es que ellas se definen como unas glándulas únicas. Acá básicamente tenemos la estructura de una vellosidad intestinal donde tenemos un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, y acá al meter zoom evidenciamos lo que es la chapa estriada, un engrosamiento, que hay una intensidad en el color, aumenta la intensidad. Podemos ver que esta es la chapa estriada, es importante porque hace referencia a esa función que tiene ese epitelio de absorción. Entonces nosotros aquí podemos sacar conclusiones, van viendo cómo cada uno de los epitelios, vamos desde el esófago, estómago, ya estamos en intestino delgado, cómo cada uno de estos epitelios ha ido cambiando dependiendo de sus funciones. ¿Qué es lo importante? Acá me pasé varias.
Ok. Acá tenemos algo interesante, importantísimo. Cuando ustedes vean un epitelio, que ustedes digan, esto es intestino, y ustedes ven un poco de glándulas, mucosas, a nivel de la submucosa, eso es un duodeno. En el duodeno es la única estructura donde yo voy a tener glándulas mucosas en la submucosa. Y estas son las que se definen o conocen como glándulas de Brunner. Esto es una característica distintiva. Esto se los van a preguntar a Juli porque sí. Entonces yo tengo aquí dos características que me interesan. Las glándulas de Brunner, definitivas, importantes a nivel de el duodeno. ¿Y por qué me interesa tener esas glándulas a nivel del duodeno? Tienen que recordar que a nivel del duodeno yo voy a tener las secreciones provenientes del páncreas, que son secreciones ácidas, y también tengo el quimo, que el bolo alimenticio cuando llega al estómago se mezcla con los ácidos gástricos, ahora se llama quimo. Entonces a nivel del duodeno yo voy a estar recibiendo una importante cantidad de contenido ácido. El duodeno no tiene la capacidad de soportar ese ácido porque no es una mucosa como la del estómago, por lo cual la presencia de estas glándulas de Brunner tienen la función de generar una barrera protectora en donde hay bicarbonato que evita que se lesione el duodeno. Otra cosa importante y es que hacia la porción basal de la mucosa intestinal, no solamente del duodeno, sino también a nivel del yeyuno, a nivel del ilia, encontramos estas células que tienen estos gránulos rojos. ¿Qué son esas células con esos gránulos rojos? Primero, ¿qué son esos gránulos rojos? Esos gránulos rojos son defensinas, que son unas moléculas o partículas antibactericidas. Estas son las células de Panet, que son unas células que tienen funciones inmunológicas porque generan esta secreción de gránulos que son definidos como defensinas. Hay defensinas alfas, hay defensinas beta. Eso actualmente no viene al caso, pero son gránulos que tienen funciones antibactericidas. Es decir, que estas células generan esta secreción hacia la luz del vaso y generan funciones antibactericidas, es decir, que atacan o eliminan el, cualquier patógeno o bacteria que pueda estar presente en la luz del intestino. Entonces, importante el duodeno, ya saben, la estructura completa, un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, en donde vamos a tener una submucosa, donde vamos a tener una muscular de doble capa, como todo lo que hemos mencionado, pero acá lo que nos interesa es a nivel de la submucosa, la presencia de las glándulas de Brunner. Algo que se me pasó, que menos mal que lo mencioné, que no lo dije en el estómago. Ah, bueno, acá no se puede ver. Pero bueno, algo que se me pasó y que esto sí es importante, a nivel del estómago, además de lo que ya les mencioné, el estómago tiene una característica importante, que es la única estructura del tubo digestivo que no tiene dos capas de muscular externa, tiene tres. Tiene una capa circular interna, una capa oblicua media y una capa longitudinal externa. Tiene tres capas. Y es importante porque, bueno, entendemos las funciones de movimiento y ella tiene unas funciones de movimiento propulsivo, este, que permiten que ese quimo pase entonces desde el cardias hacia el duodeno. Y también esa importante, digamos, función muscular contráctil permite generar como unas olas, como una marea dentro del estómago que permite envolver o mezclar y de esa manera seguir generando que ese bolo alimenticio se siga volviendo más líquido y entremezclando con el ácido clorhídrico por esas funciones contráctiles y de la muscular. Acá tenemos, esto es un ilion. Entonces nosotros qué tenemos que ver acá, que en la lámina propia de todo el tubo digestivo, nosotros vamos a tener tejido mucoso, tejido linfoide asociado a mucosa. En el caso de intestino, de estómago, de esófago, etcétera, se llama GALT, Gastric Associated Lymphoid Tissue. Tejido linfoide asociado a mucosa. Como es gástrica, se pone con G. ¿Qué me interesa acá? Que en el ilion hay una diferencia distintiva, que es que este tejido linfoide, no sé si lo pueden ver en la imagen, comienza a agruparse de una manera muy importante y está agregado ese tejido linfoide, se empaqueta, se ve muy engrosado, por así decir, ese tejido linfoide, constituyendo así lo que se define como las placas de Peyer. El sitio donde nosotros evidenciamos, vamos a tener las placas de Peyer es en el ilion. Sin embargo,
puede existir la posibilidad de que no solamente se vea en el hilo, sino que lo puedan ver en algún otro segmento. En función del examen, las placas de Peyer están exclusivamente en el ilio, que ese tejido linfoide asociado a mucosa se agrupa, está conglomerado. Acá tenemos más de cerca la imagen. Luego tenemos lo que es el colon. Cuando nosotros vemos colon, nosotros vemos un epitelio cilíndrico simple. Ya lo repito. Cuando nosotros vemos el intestino, el colon, el estómago, el esófago, en la lámina propia nosotros tenemos tejido linfoide asociado a mucosa. Y en el caso de tubo digestivo se llama GALT por gástrico. Entonces, tejido linfoide asociado a mucosa gástrica, GALT. A nivel del ilion, ese tejido linfoide asociado a mucosa está más agrupado, generan unos conglomerados importantes y estos agrupados o conglomerados importantes generan o constituyen lo que se define como las placas de Peyer. Yo siempre digo, y soy un fiel creyente, de que las placas de Peyer no solamente están presentes en el ilion. Uno puede ver algunas porciones de este tejido linfoide más engrosado a nivel o cercano al yeyuno, una porción cercana del ciego. Sin embargo, la literatura describe que es a nivel del ilion únicamente y en el examen ustedes van a poner que es en el ilion únicamente. ¿Y qué son las placas de Peyer? Es un tejido linfoide asociado a mucosa que se evidencia en la lámina propia, que consiste en ese tejido linfoide agrupado, conglomerado de tal manera en donde los folículos linfoides comienzan a agruparse y generan unas grandes placas de tejido linfoide, generando así lo que se conoce o define como una placa de Peyer. Aquí tenemos el intestino grueso. Yeyuno no tiene nada importante. Yeyuno es pura tripa ahí y realmente no. De intestino delgado les van a preguntar, ¿ilion, placas de Peyer o a nivel de duodeno las glándulas de Brunner? Tienen que tener conceptos clave como que las criptas del Lieberkühn, que son, que están presentes en todo, van a tener otros conceptos que son las células de Panet, que las células de Panet están presentes en todo el intestino delgado, también están en el yeyuno, en el ilio, pero el yeyuno como tal no tiene una característica distintiva. Las características distintivas las encontramos a nivel del duodeno y a nivel del ilio. Ok, luego vamos a tener el intestino grueso. En el intestino grueso no se generan funciones de absorción como se generan en el intestino delgado. Sí se van a absorber sustancias, no quiero decir que no, pero no de la magnitud o con la medida como la que se genera la absorción a nivel del intestino delgado. A nivel del colon se generan una mayor función en cuanto a la formación ya del material a, digamos, a descartar o de desecho, las heces. Por lo cual, el intestino grueso, véanlo de esta manera, a medida que voy descendiendo a lo largo de todo el tubo digestivo, voy a presentar una mayor cantidad de células caliciformes, porque voy a necesitar una mayor secreción de moco para lubricar más las paredes del tubo digestivo. Al lubricar mejor esas paredes, voy a permitir o favorecer la movilización de esas sustancias de desecho, en este caso las heces. Entonces, a medida que yo me estoy acercando más desde el ciego, pasando por el colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto, a medida que yo voy haciendo todo ese trayecto, van aumentando la cantidad de células caliciformes. Y básicamente se constituye como una glándula simple en donde hay una invaginación, un epitelio cilíndrico simple, donde se invagina, es recto, uniforme, realmente no tiene una característica muy distintiva el colon. De hecho, colon no suelen preguntar mayor cosa. Esto sí es importante, que es algo que no les he mencionado. Cuando nosotros evidenciamos, entonces yo les dije, las mucosas, tenemos la submucosa. Las mucosas es importante entonces que sepan los epitelios de cada una de las estructuras. En la submucosa es importante en donde hay, bueno, tenemos en la mucosa tenemos también la lámina propia, que la lámina propia la que más me interesa es la de el ilion, que es donde están las placas de Peyer. Luego tenemos la submucosa, en la submucosa me interesa el esófago porque tengo glándulas.
y la que más me importa es en el duodeno porque tengo las glándulas de Brunner, ¿ok? Y luego tengo la constitución de un plexo que se llama el plexo de Meissner. El plexo de Meissner no tiene mayor repercusión en histología, pero se van a dar cuenta en fisiología que es importante. En histología me interesa el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach es una estructura que va a evidenciar en la capa muscular externa. Van a ser unas células ganglionares. eh, las pueden ver ahorita que ustedes están usando Histoguide, ganglion cell, que son estas, que son unas células ganglionares, que son una célula nerviosa, que son estas células. Esta célula nerviosa, ganglion cell, célula ganglionar, acá hay más, constituyen lo que son los plexos de Auerbach. Este plexo de Auerbach se va a situar entre la capa muscular circular interna y la capa longitudinal externa, que constituyen la capa muscular externa del tubo digestivo. Entre ambas capas musculares yo tengo este plexo de Auerbach, que es un plexo que tiene la función de favorecer el peristaltismo porque está generando esa inervación a las estructuras musculares, favoreciendo el peristaltismo. Algo que me interesa y que es clave es la presencia de las células de Cajal. Las células de Cajal, que esas células no las mencionan en el ROS, una de las pocas cosas que el ROS no menciona. Las células de Cajal es una célula que entonces que va a permitir ese contacto, o es una célula modificada que permite ese contacto, esa transmisión o esa comunicación entre el plexo de Auerbach y las células musculares. Entonces, la célula de Cajal, importante, la célula de Cajal la preguntan, la suelen preguntar y casi nadie la sabe. Y bueno, yo siempre la menciono porque es importante, porque siempre la preguntan. Un dato importante de la célula de Cajal, hay un tumor en el tubo digestivo que se llama GIST, G-I-S-T, que es el tumor del estroma gástrico. El tumor del estroma gástrico se origina a partir de una neoplasia de estas células de Cajal. Entonces, es importante conocer el plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach lo preguntan, no lo preguntan tanto en el práctico, es una pregunta más teórica, pero es importante que la sepan entre las dos capas de la muscular externa, la longitudinal y la circular. Y hay una comunicación gracias a las células de Cajal que permiten entonces conectar o comunicar las musculares con el plexo de Auerbach. Esto es una imagen que ahorita no viene el caso, pero bueno, esto es para que ustedes puedan hacer la diferenciación entre lo que es un tumor, un cáncer y un epitelio normal. Entonces aquí vemos, esto es un carcinoma colorectal, esta porción de aquí es cáncer y esta porción es tejido relativamente normal, es el margen tumoral. Por esto es importante entender la histología de los tejidos para poder hacer diagnóstico y con un diagnóstico adecuado, tratamiento de cualquier tipo de lesión. Ahora vamos con las glándulas anexas. En primer lugar, el páncreas. Si yo veo este páncreas únicamente acá, el que me diga que esto es una glándula parótida realmente no está tan mal porque tienen las mismas características. Son unos acinos serosos. Sin embargo, cuando yo veo un páncreas, tengo que estar pendiente de esta estructura, que esta estructura es lo que me va a permitir diferenciar un páncreas de una parótida. Y esta estructura es el islote de Langerhans. Los islotes de Langerhans son donde encontramos este, las células beta, las células alfa y las células delta. Las células beta, productoras de insulina, las células alfa, productoras de glucagón. Las células delta, las células, y hay otras que representan como el 1%, representan otras secreciones de otras sustancias, otras hormonas, moduladoras de las funciones metabólicas, bien sean catabólicas o anabólicas, depende de cuál sea el caso de lo que se esté secretando. Por acá yo lo que tengo que saber, de igual manera, la presencia de unos acinos. Estos acinos se caracterizan porque dentro del acino yo voy a tener una célula que se llama célula centroacinar. Ok, respondiendo a la pregunta, María Fernanda, el músculo en todo el tubo digestivo, yo voy a tener músculo en la mucosa y voy a tener músculo en la muscular externa. Es importante que sepan diferenciar
que cuando uno dice muscular externa, habla específicamente de la capa de músculo externa, la que está cerca de la adventicia. Y cuando nosotros hablamos de la muscular de la mucosa, es la que se encuentra entre la submucosa y la lámina propia, que forma parte de la mucosa como tal. Respondiendo a tu pregunta, el músculo esquelético lo vamos a encontrar a nivel de la muscular externa. La muscular externa, el tercio superior, es músculo esquelético estriado y en los inferiores van a ser músculo liso, pero en la muscular externa. Ok, en el páncreas, entonces nosotros tenemos el acino, que el acino también, al igual que en la parótida, pueden decir que son unas células de aspecto piramidal, de núcleo basal, que en la porción apical tienen una importante cantidad de zimógenos, ya que ellas son productoras de estas proteínas o estructuras proteicas. Por eso tienen un aspecto granular, eosinofílico, pero ellas tienen una característica importante y es que hay unas células que son las células centroacinares. En el centro de ese acino hay una célula, que es la célula centroacinar, que es una célula que permite o favorece generar ese proceso de transición entre el acino propiamente dicho per se y el conducto excretor. Y es una diferencia teórica, porque realmente esto ustedes no se evidencia al microscopio. Yo en el microscopio acá no puedo evidenciar donde hay una célula centroacinar. Pero bueno, es una diferencia teórica que las permite diferenciarlo de la parótida. Pero principalmente la diferencia ustedes la van a hacer por la evidenciación del islote. Si ustedes no ven islote, eso podría ser una parótida. Si ustedes ven islote, eso no es una parótida, eso es un páncreas. Pero son imágenes con las que se pueden generar confusiones por las características propias de los acinos. ¿Ok? Luego tenemos el hígado. En el hígado es importantísimo que ustedes se sepan y que manejen, y esto no voy a entrar en mayor detalle teórico, pero es importante que ustedes se sepan todos los tipos de acino. Hay un acino clásico que tiene una forma hexagonal en donde tenemos la tríada portal en cada uno de los ángulos de ese hexágono y en la porción central tenemos lo que es la vena central, la tríada portal que va a estar constituida por una vena de la vena porta, una arteria de la arteria hepática y un conducto biliar. Luego tenemos el lóbulo portal, que básicamente utiliza como referencia de punto central un conducto biliar y forma una estructura triangular y cada uno de los ángulos de ese triángulo, que es un triángulo equilátero, bueno, en teoría equilátero, porque esto no es simétrico en la vida real, está constituido cada uno de esos ángulos o puntas por una vena central. Y finalmente tenemos el acino hepático, que es el acino de Rappaport. La doctora suele preguntar en el teórico el acino de Rappaport, apréndanselo. Porque el acino de Rappaport genera lo que nosotros conocemos como las zonas hepáticas. El acino de Rappaport, el acino hepático, eh, nosotros podemos evidenciar que él permite clasificar según áreas. Entonces nosotros tenemos un área 1, que es el área más cercana a la arteria, el área 2, que es el área, digamos, intermedia, y el área 3, que es la más cercana a lo que es la vena central, que sería esta área. Yo no sé si ustedes están viendo lo que yo estoy rayando, espero que sí. Eh, Escriban por si acaso no se ve, porque no tengo ni idea. Pero la vena central es el área 3, o lo que está más cerca del área 3. Entonces, aquí yo tengo área 3 cerca de la vena, el área 2 que es el área intermedia y el área 1 que es el área más cercana a la arteria, que aquí está la arteria, ¿ok? ¿Y por qué me interesa eso? Porque desde el punto de vista funcional, cuando yo tengo alguna obstrucción o por algún motivo no está llegando, hay alguna razón que no se permita la difusión o se están generando áreas de hipoxia, qué sé yo, ¿por qué me interesan las áreas? Y esto es una pregunta que se las van a hacer tanto en el final como en el teórico, porque las áreas me permiten determinar qué parte del tejido se mantiene perfundido, qué parte del tejido comienza a perder características porque comienza a disminuir la perfusión y qué parte del tejido sufre necrosis. El área 3, como es la más alejada de la arteria, comienza a sufrir necrosis porque deja de percibir oxígeno. Y al dejar de percibir oxígeno, estas células entran en un estado de isquemia. Y posterior a la isquemia se va a generar, cuando se generen cambios irreversibles por la isquemia, se va a generar una necrosis y con la necrosis la muerte celular.
El área 2 va a tener un área intermedia donde las células comienzan a sufrir cambios, pero todavía no hay una necrosis como tal. Y en el área 1 todavía hay tejido viable. ¿Ok? Y esto es importante porque lo suelen preguntar. Y este es el acino hepático o de Rappaport. Ah, algo importante es que se sepan el espacio de Dice. Eso lo suelen preguntar, el espacio de Dice situado entre el sinusoide y los hepatocitos, la presencia de las células de Hito, que las células de Hito es una célula que tiene la capacidad de almacenar o funciones en cuanto a los carotenoides. Y acá tenemos lo que, y esto te lo van a preguntar, esto es una pregunta fija de quiz, de parcial, de final, de todo, la tríada portal. La tríada portal es una estructura que es la que está en el acino clásico, en cada uno de los ángulos de ese hexágono, formados o constituidos por una arteria. Se dan cuenta que yo aquí no puedo evidenciar muy bien el epitelio, esto es una arteria. Esto es un conducto biliar, que es un epitelio cúbico bajo simple, conducto biliar, y finalmente, que es la más grande, una vena. Y ahí tenemos la tríada portal: vena, conducto biliar, arteria. Esto es una pregunta obligada del examen y siempre preguntan también alguna cosita en el teórico. Luego tenemos la vesícula biliar. La vesícula biliar no tiene mayor detalle, es un epitelio cilíndrico simple. Sin embargo, lo que realmente nos interesa saber de la Lo que realmente nos interesa saber de la vesícula biliar es que ella tiene algunas características distintivas. ¿Cuáles son esas características distintivas? Ella, a nivel de la mucosa, no presenta capa muscular. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ellas no presentan submucosa. Son las dos características que nos interesan de la vesícula biliar. No presentan muscular de la mucosa y no presentan submucosa. Dime, Andrés. Ajá. Una pregunta. ¿El espacio de Diesel es el que está entre el sinusoide y los hepatocitos? Sí, entre sinusoide y hepatocito. De hecho, acá no veo que está marcado, ¿eh? Espacio de Dice. Acá tenemos el Ok, sinusoide y aquí tenemos los hepatocitos. vale, gracias. Y la vesícula biliar. Sistema endocrino. ¿Alguna pregunta de digestivo? Sí, no, algo. No, en páncreas no hay ninguna criptas. En páncreas lo que hay es básicamente, eh, o sea, de cierta manera, hay tejido que sin vagina, que es un tejido conectivo, y genera tabicaciones, hay como unos tabiques, pero propiamente como unas criptas no hay. Se generan unos tabiques que pueden estar como que segmentando de cierta manera, lo mismo que pasa en el timo, pero realmente unas criptas no. Y en el hígado, bueno, lo que se tienen que saber del hígado, la tríada portal, que la tríada portal va a estar conformada por una vena, que la vena siempre va a ser la estructura más grande, en este caso esta sería la vena. Vamos a tener un conducto biliar, que el conducto biliar es una estructura que sí se nota la diferencia. Cuando ustedes la ven, ustedes pueden observar que es una estructura en donde el epitelio más o menos se ve el núcleo bien definido de la estructura. Acá yo veo los núcleos bien definidos de la estructura. Y de hecho, aquí hay otro conducto biliar. Y luego tenemos la arteria, que la arteria es la estructura más pequeña y en donde realmente los núcleos no se evidencian o no se aprecian muy bien. Son estructuras que realmente pierden mucho la morfología. Algo importante es que, si bien es cierto, cuando nosotros decimos tríada portal, generalmente asociamos que van a haber tres estructuras nada más. A veces podemos encontrar dos conductos biliares, una vena y una arteria, o dos arterias, dos conductos y una vena, no importa. Pero se llama tríada porque tienen que estar los tres componentes: venoso, biliar y arterial. Y esto lo van a preguntar a juro.
estas son las áreas, pero para hablar de las áreas yo tengo que hablar de los tipos de arreglos del hígado. Yo tengo el lóbulo clásico, que es la estructura en forma de hexágono, y en cada uno de estos ángulos del hexágono yo tengo la tríada portal, que ya se las expliqué. Tenemos el lóbulo portal, que el lóbulo portal genera una clasificación o un arreglo del hígado en base a su función exocrina, que la función exocrina del hígado es la producción de bilis. Como ella se basa en la función exocrina, ella tiene como eje central esta estructura que es un conducto biliar. El conducto biliar es la estructura central, por una estructura triangular que van a ser constituida o conformada por venas centrales. Y luego tenemos el acino hepático o acino de Rappaport, que el acino hepático o acino de Rappaport hace referencia a las áreas de perfusión, cómo se está perfundiendo. Entonces yo tengo un área 1, que es la más cercana a la arteria, un área 2, que es el área intermedia, y un área 3, que es la más grande. Si yo tengo alguna lesión, compromiso, algún coágulo, algún émbolo, etcétera, que comprometa la difusión y la perfusión de ese tejido, cuando yo valoro el hígado desde el punto de vista del lóbulo de Rappaport o el acino de Rappaport, yo voy a tener un área 1 a la cual le va a seguir llegando oxígeno, porque está cerquita, ese tejido está muy cerca de la arteria, por lo cual yo veo que este tejido todavía es viable. Tengo un tejido intermedio que pierde viabilidad, ¿ok? Y finalmente tengo un tejido que es el tercero, que es el que está más lejano a la arteria, que es un tejido que va a sufrir necrosis. ¿Por qué? Por esa misma distancia que tiene con los vasos arteriales. Esas son las cosas, o sea, de cierta manera ustedes tienen que reforzar un poco más las cosas teóricas. Sin embargo, estoy haciendo hincapié en las cosas que suelen preguntar, cosas que son claves y cómo abordar mejor el estudio para que aprovechen el tiempo en cuanto a qué estudiar y cómo estudiarlo. Sin embargo, no quiere decir que lo demás de hígado no deban repasarlo, pero estas son cosas fundamentales y son cosas que suelen preguntar. Este, no sé Andrés, si una que, pregunta. En cuéntame. la criada portal no preguntan nada del espacio de Mol, ¿verdad? Sí, sí te lo pueden preguntar. El que suelen Sí, preguntar ok. más es el de dice, pero pueden preguntarte Ok, cualquier espacio. Y el epónimo que usa la doctora en hígado es el de Rappaport. ok, A veces les, gracias. a veces les puede poner como en el WhatsApp, función de Rappaport, qué zona va a sufrir más necrosis y no está perfundida. Y te ponen zona 1, zona 2, zona 3 y tienes que decir cuál. A veces ponen zona 4, pero ni siquiera existe zona 4, zona 3. Ok, luego nosotros vamos a tener el sistema endocrino. El sistema endocrino, cuando ustedes lo leen del ROS, ustedes van a ver un poco de bioquímica, un poco de fisiología, y eso se lo tienen que aprender, pero en segundo año. En primer año no les van a preguntar nada, absolutamente nada, de ese abordaje, digamos, metabólico, ese abordaje bioquímico, fisiológico. Eso es de segundo año. En primer año, y no se los voy a dar teóricamente, háganlo ustedes y así les sirve de manera de estudio, hagan una lista. Y en esa lista ustedes van a poner célula tal, hormona tal, y háganlo en pares, porque las preguntas de endocrino suelen ser, por ejemplo, glándula tiroides, tiroxina. Entonces, célula folicular, tiroxina. Eh, células galactófaras o lactófaras. eh, bueno, es que ahí no viene el caso. Pero tienen que determinar cuál es la célula y cuál es la hormona que está secretando. Y básicamente con eso van a rescatar la mayoría de las preguntas de endocrino. Hagan una lista donde ustedes tengan célula tal, hormona tal, para tiroides, hormonas. Tengo entonces las principales, tengo las oxifílicas que me secretan PTH para tu hormona. Y de esa manera van a abordar el estudio de endocrino. Si ustedes se lo quieren aprender, toda la parte metabólica, cómo se genera, tal y cual, háganlo, nunca está de más. Pero realmente lo que suelen preguntar es, ¿cómo se llama?
eh, como pareo o emparejar cuál es la hormona y cuál es la glándula que la secreta. Hablando de hormonas y glándulas, algo que no les mencioné. En digestivo, una pregunta que es clave es la colecistoquinina. Las hormonas son importantes, pero la colecistoquinina y la secretina son importantes. La colecistoquinina estimula la secreción funcional del páncreas, es decir, estimula que el páncreas genere producción, síntesis y secreción a nivel del acino, a nivel del adenómero. La secretina estimula la función de las células de los conductos para la secreción, modificación y liberación de esa sustancia. Colecistoquinina, adenómero, secretina, excretómero. La colecistoquinina siempre la preguntan, siempre la preguntan. Así que cuidado con la colecistoquinina. La secretina tiene un dato importante que está relacionado con el bicarbonato. Pero colecistoquinina induce las células a nivel del adenómero, es decir, la producción de la sustancia, y la secretina, la liberación porque estimula las células de los conductos. Ok, volviendo al sistema endocrino, nosotros aquí tenemos la tiroides. La glándula tiroides es la estructura más bonita de endocrino. Se caracteriza porque... Mierda. Eh, listo. Ajá. La glándula tiroides se caracteriza porque está una estructura constituida conformada por un folículo. Ese folículo va a estar rodeado por un epitelio cúbico simple. Sin embargo, ese epitelio cúbico simple tiene una característica, que ese epitelio puede variar. Si ese epitelio está siendo estimulado por una hormona que es la TSH, que es la hormona estimulante tiroidea, esa célula va a generar una mayor producción de hormona tiroidea, T3 y T4, o triiodotironina, tetraiodotironina o tiroxina. ¿Qué importa acá? Hay una pregunta que suelen hacer siempre, que es que si esa célula puede generar a raíz del estímulo o algo por ahí van los tiros, pero lo que importa acá es que ustedes entiendan que cuando la célula folicular, que es la célula que envuelve el folículo, es estimulada por la hormona TSH, esa célula comienza a aumentar su actividad y cuando ella aumenta su actividad, ella se genera una hipertrofia y una hiperplasia. Es decir, que ella aumenta su tamaño y aumenta el número de células foliculares. Es decir, que no siempre va a ser un epitelio cúbico simple. A veces ese epitelio puede incluso verse cilíndrico o cúbico alto a raíz del estímulo por la TSH. ¿Cómo yo describo esta estructura? Es una estructura en forma de folículo rodeado por un epitelio cúbico simple, que este epitelio va a tener unos capilares envolviendo el folículo. De hecho, aquí ustedes pueden ver los capilares en la periferia de los folículos, son estas estructuras, y que tiene una sustancia central que hace como una especie, digamos, de piscina o mezclote, que esto es coloide. Y en este material coloide nosotros tenemos la principal reserva de yodo del cuerpo y es donde nosotros vamos a tener la reserva de hormona tiroidea. Básicamente, cuando se forma la hormona tiroidea, se forma en este coloide, las células foliculares recaptan ese coloide, generan un proceso de endocitosis, captan entonces la hormona tiroidea y luego secretan la hormona tiroidea por una ruta este, endocrina, ya que va directo a los capilares y generan la liberación principalmente de T4, porque T4 es la que suelen liberar más, porque el T3 suele generarse más que todo a nivel del tejido diana. No quiere decir que no se forme T3, T3 sí se forma, pero la mayor producción de T3 ocurre a nivel de los tejidos diana. Actualmente eso interesa, no, esto es un contenido más de fisiología, cómo se genera la síntesis, el metabolismo, etcétera, 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 de las hormonas. Sin embargo, es importante que si lo quieren estudiar lo hagan, pero realmente acá lo que realmente importa es que ustedes entiendan la descripción de este tejido y qué hormona genera cada una de las células. Ustedes me dijeron que no pusieron hipotálamo, yo no tengo fotos de hipotálamo, tampoco tengo fotos de hipófisis, casi todas estas fotos que yo les pongo son fotos mías o en sus mayorías. Yo no tengo fotos de hipófisis. En
Histogate, hay full hipófisis. E hipófisis es el tema más difícil de endocrino. No sé si les pongan alguno, considerando que, bueno, les dieron la advertencia, pero realmente en hipófisis hagan una estructura en la cual ustedes tengan cada una de de las células de la hipófisis y qué hormona produce cada una de las células de la hipófisis. Lo mismo con cada uno de los órganos endocrinos, como van a hacer con la tiroide, con la glándula suprarrenal, etcétera. Hagan lo mismo con la hipófisis, porque en la adenopófisis están las células tirotrofas, las gonadotrofas, etcétera, etcétera. Pongan qué genera cada una de ellas. Este, Hay otra glándula, que es la glándula pineal, que la glándula pineal genera la melatonina, y ella tiene una estructura característica que es la presencia de la arenilla. La arenilla la suelen preguntar, y en dónde se encuentran los axones, eso también lo suelen preguntar. Así que cuidado con la glándula pineal. Luego tenemos la glándula paratiroides. En la glándula paratiroides nosotros tenemos estas células que son las células oxifílicas, y tenemos las células principales. Que la célula principal, básicamente acá lo que nos interesa saber es que es una célula productora de paratormona, que básicamente la paratormona genera un estímulo a nivel del hueso que favorece la estimulación a través de unos receptores, que son los receptores tipo RAN ligando, que entonces van a estimular a los osteoclastos, generan una excitación del sistema de remodelado y reabsorción ósea, y a partir de ese sistema de remodelado y reabsorción ósea se genera una reabsorción de calcio, ya que el hueso, si bien es cierto, tiene funciones de sostén y de soporte, el hueso tiene una principal función en el metabolismo del calcio. Y si hay un déficit del calcio, la paratiroides comienza a trabajar o comienza a actuar para generar una reabsorción de ese calcio, y básicamente, en algunos casos muy extremos, el hueso, con tal de generar el calcio adecuado para el metabolismo adecuado del calcio, puede perder su calcio, pierde su dureza y puede entrar en un estado incluso osteoporótico por pérdida del calcio. Estos son unos casos extremos, patológicos, pero bueno, se puede dar. Entonces, básicamente, la función de la PTH es directamente en relación en la captación de calcio, pero acá lo que nos interesa es que ellas están generadas o producidas a partir de las células principales, y que bueno, tenemos otras células que son las células. Ah, esto es una pregunta que siempre hacen también, las células oxifílicas. Esta célula, ¿por qué es eosinófila? Porque tiene una importante cantidad de mitocondrias, similar a lo que ocurre a nivel gástrico. Las mitocondrias. Esto nos lo preguntaron tanto en el quiz como en el parcial. Luego tenemos la glándula suprarrenal. De la glándula suprarrenal, saber que la glándula suprarrenal tiene una cápsula, que la cápsula es un tejido conjuntivo, que es esto que está acá. Luego vamos a tener una corteza, que la corteza va de acá a acá. Voy a cambiar de color. Vamos a poner verde. La corteza va de acá hasta acá. La corteza se va a dividir entonces en el área glomerular, fascicular y reticular. Entonces, acá se genera aldosterona. Acá generamos básicamente glucocorticoides. Y acá vamos a tener la presencia de ciertos andrógenos. Y luego tenemos la médula, que a nivel de la médula generamos que la médula, una característica que eso lo van a ver en fisiología, a nivel de la médula se va a generar catecolamina. Se genera tanto adrenalina como noradrenalina. Una característica importante es que ella se considera un ganglio del sistema nervioso autónomo, un ganglio modificado, porque genera la secreción de la paratormona, ay, se me fue, se los acabo de decir, de las catecolaminas. Tanto las catecolaminas, la adrenalina como la noradrenalina. Entonces, acá qué importa que ustedes vean que hay una diferenciación, que este es el área glomerular, reticular y fascicular. Eso es lo que verdaderamente este,
importante. Entonces nosotros tenemos que en la primera área, nosotros vamos a tener producción de aldosterona. Luego tenemos aquí producción de cortisol, glucocorticoides. Y luego, como ya les había mencionado aquí, de andrógenos. Y bueno, eso es lo que tienen que saber principalmente de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a estar bajo el estímulo de hormonas como la ACTH, generada a partir de la hipófisis, pero de glándula suprarrenal realmente no suelen preguntar muchas cosas. Yo realmente de endocrino suele ser relativamente fácil, se los estoy mencionando porque bueno, ustedes lo pidieron. Endocrino, busquen las imágenes en Histoguide de la hipófisis, que la hipófisis sí puede ser un poquito complicado, pero realmente lo que ustedes tienen que saber de endocrino es qué célula genera qué hormona y hagan una lista de mercado. Son 20 células en todo el sistema endocrino, entonces ustedes tienen que saber cuáles son las producciones de esas hormonas y qué hormona tiene qué efecto en cada célula. Por ejemplo, la tiroides va a ser estimulada por la TSH. Y cuando la célula folicular es estimulada por la TSH, va a generar hormona tiroidea, T4 o tetra yodotironina o tiroxina o T3 triyodotironina. De igual manera, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, ustedes tienen ACTH, que la ACTH genera un estímulo, entonces hay una producción por parte de la glándula suprarrenal. Pero endocrino realmente no tiene mayor complicación desde ese punto de vista. Luego tenemos el sistema urinario. El sistema urinario, realmente nosotros cuando nos hicieron la evaluación del sistema urinario, el parcial tenía como 2, 3 preguntas del sistema urinario, no preguntaron casi nada. Una pregunta que es importantísima, fundamental, es ¿cuál es la unidad funcional del sistema urinario a nivel renal? Que es la nefrona. O sea, es importante que ustedes sepan cuál es la nefrona. En el final de nosotros, nos hicieron una pregunta que yo, porque tengo experiencia en laboratorios, he trabajado en laboratorios durante bastante tiempo, y hay un argot o digamos una manera de expresarnos que cuando algo es positivo, uno dice, por ejemplo, cuando ustedes vean pacientes y sea un paciente que le van a hacer una prueba de esputo, que le hagan un Sil-Nielsen para ver si ese paciente tiene tuberculosis, el estudio, si es positivo, va a tener un reporte de la siguiente manera: una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Mientras mayor cantidad de bacilos de la micobacteria haya, mayor cantidad de cruces. Es decir, que puede ser 4 o 5 cruces, no sé cómo esté la clasificación actual de la OMS, pero a mayor cantidad de cruces, mayor presencia de lo que yo estoy evidenciando en el microscopio. Una cruz es poco, 4 o 5 cruces es mucho. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque en nuestro final, y muchos compañeros quedaron perdidos, salía paciente masculino de prueba de orina, salían 4 signos de más. Evidentemente, cuando uno lee paciente de PPP, les leen el examen clínico o el laboratorio, mejor dicho, el paraclínico, hay 4 signos positivos o signos de más. Eso en el argot de laboratorio, eso se lee 4 cruces. Y eran 4 cruces de proteína. Y hacían referencia a la proteína porque ahí lo que querían hacer referencia era de que qué estaba pasando. O sea, nos estaban preguntando dónde está el problema, porque las proteínas no deben de ser filtradas por la nefrona. Entonces, cuando nos ponían este caso, nos preguntaban dónde estaba el problema. ¿Qué tiene que ocurrir para que pasen proteínas? Debe estar alterada la membrana basal glomerular. Que la membrana basal glomerular es una membrana que está constituida básicamente por el endotelio, la membrana basal del endotelio, la membrana basal de los podocitos y el podocito. Cuando esa estructura, esa membrana glomerulobasal está afectada, se genera una destrucción de la misma y la capacidad de filtrado se pierde y pueden pasar las proteínas. Y mientras más daño haya, mayor cantidad de proteínas van a pasar. ¿Por qué las proteínas no pasan? Porque a nivel de esa membrana nosotros tenemos, primero, tiene un pequeño tamaño. Y anteriormente se pensaba que era por ese tamaño pequeño que no podían pasar las proteínas, porque las proteínas tienen un tamaño mucho más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, actualmente se sabe que a nivel de la membrana, a nivel del glomérulo, hay una importante cantidad de glico, eh, proteoglicanos y glicosaminoglicanos.
Entonces tenemos estructuras como el parasulfato, condroitinsulfato, que están altamente cargados negativos por los grupos sulfatos y generan o sea, repelen las moléculas porque el efecto o la electronegatividad genera un rechazo. Entonces, gracias a estas moléculas, estos glucosaminoglicanos y estos proteoglicanos, la membrana genera un rechazo, una barrera eléctrica o cargada negativamente que genera un rechazo en las moléculas. Y entonces, gracias a esta capacidad y gracias al tamaño, la membrana permite que no se filtren proteínas. Ahora, cuando hay un daño en la membrana, si se los llegan a preguntar un laboratorio, no sé qué cosa, con no sé cuántas cruces, el daño es a nivel de la membrana, porque si se daña la membrana, se permite que las proteínas que no deberían de pasar se pasen, se filtren. Otra cosa importante es que ustedes tienen que reconocer el urotelio. El urotelio, la principal característica, y esto es facilísimo, y el urotelio entonces yo lo voy a tener o lo voy a presentar, este, lo voy a presentar a nivel de uréter, vejiga y una porción del uretra. Tiene la característica de tener las células en paraguas, umbrella cell, y entonces básicamente es un epitelio estratificado que en la porción apical presenta estas células en paraguas que tienen una capacidad o función de retracción y expansión, que permiten entonces esa modificación del epitelio en cuanto a este, las funciones de distensión de la vejiga. Realmente de urotelio no preguntaron mucho en el año de nosotros, pero esto sí es importante, el glomérulo. Entonces, que sepan qué es la nefrona y que sepan todas las porciones o estructuras del glomérulo. Nosotros tenemos lo que es el aparato yuxtaglomerular, que el aparato yuxtaglomerular va a estar constituida por la mácula densa, que esto, vamos a poner más zoom. Entonces nosotros vamos a tener la mácula densa. Esta es la mácula densa. Se llama mácula densa porque las células comienzan como que a quedar como que apretadas unas con otras. Básicamente esto, vamos a ponerlo en rojo mejor, es el polo vascular. Por acá está la arteria aferente, por acá sale la eferente, polo vascular, y vamos a tener lo que es el polo urinario, que es por donde va a salir la orina, que es por acá. Nosotros tenemos que los pocitos básicamente son de dos tipos. Tenemos los viscerales, que son estos pocitos propiamente dichos, ¿ok? Y tenemos los parietales. Entonces vamos a ponerlos en verde, que los parietales van a ser un epitelio plano simple que constituyen entonces lo que es la cápsula de Bowman. Acá tenemos el espacio de Bowman, que esto lo preguntan siempre, espacio de Bowman. Y luego tenemos como tal el corpúsculo, ¿ok? Que es una red de vasos, ¿ok? Y podocitos. Acá lo que nos interesa también saber es que dentro de ellos o en el espacio que se genera entre unos capilares y podocitos, también hay unas estructuras que se llaman el mesangio. Y el mesangio o las células mesangiales son unas células que tienen funciones fagocíticas, funciones contráctiles, funciones de estabilidad, que están bastante explicadas en el ROS. Y acá, hacia el aparato yuxtaglomerular, hay unas células mesangiales que tienen un epónimo que realmente no recuerdo cuál es el nombre de ese epónimo, pero que son las células mesangiales extraglomerulares. Y estas las suelen preguntar, suelen hacer una pregunta como las células mesangiales solo están presentes en el glomérulo. Y no, porque en este punto también están presentes y son extraglomerulares. Y están o forman parte del aparato yuxtaglomerular. Realmente, ¿qué nos interesa saber de el glomérulo renal? Todas estas estructuras que les estoy diciendo. ¿Cuál es el polo vascular? ¿Cuál es el polo urinario? ¿Cuál es la cápsula de Bowman? ¿Cuál es el espacio de Bowman? Conocer que existe un mesangio, conocer lo que es la mácula densa, ¿ok? Y algo que sí suelen preguntar, porque a veces nosotros vemos los túbulos, y bueno, ya básicamente no tengo más imágenes, voy a dejar de compartir. Eh,
Ajá, y básicamente, a nivel de los túbulos, cuando uno ve esa gran cantidad de túbulos, muchas veces uno se preocupa, porque realmente diferenciar túbulos es bastante difícil. Un consejo, cuando les pongan un túbulo, si ustedes no tienen ni idea de qué les están mostrando, ustedes digan que eso es un túbulo proximal. Y el túbulo proximal es el que casi siempre preguntan, porque es el más evidente, es el más diferente. Al menos que en definitiva la cátedra los odie y le quieran poner otro tipo de túbulo. Pero de verdad, el túbulo que siempre, siempre, siempre ponen es el túbulo proximal. Si les ponen un túbulo, no inventen de más. Si no tienen conocimiento extra, si de verdad no los pueden diferenciar, digan que es un túbulo proximal. Y a nivel del túbulo proximal tiene una característica que es que en la porción apical vamos a tener una importante cantidad de microvellosidades, porque el túbulo proximal es el que genera la mayor reabsorción de sustancia. La mayor cantidad, por ejemplo, la glucosa se filtra casi toda, pero la glucosa se reabsorbe toda. Casi todo ese proceso ocurre a nivel de el túbulo proximal. Entonces, el túbulo proximal tiene una función importante de reabsorción. Casi siempre, por ende, el túbulo proximal es el que ponen. Voy a tratar de buscar, yo creo que tengo una foto de un túbulo proximal. Se las mando ahorita por el grupo de WhatsApp de prepas. Pero de verdad, un consejo, si no tienen ni idea, o sea, les preguntan un túbulo y ustedes no tienen ni idea de qué les están preguntando, respondan que es un túbulo proximal, porque es muy probable, hay un 75% de probabilidad que sí sea un túbulo proximal. Bueno, el resto, no sé si tienen alguna duda. No preparé mucho de endocrino ni de... Ok, el túbulo proximal, bueno, no solamente el túbulo proximal, o sea, todo tiene varias regiones. Ahí el túbulo, nosotros tenemos una que es la pars convexa y la pars X, sin nombres raros. Tienes la porción eh, gruesa del túbulo proximal, tienes la porción delgada y luego tienes el asa de Henle. Esto se puede explicar mejor con un esquema. Vamos a- Yo tengo un esquema por ahí, creo. Ya, déjame buscar un esquema y lo pongo, porque es más fácil explicarlo de esa manera. Eh, ¿Qué libro, qué libro, qué libro, qué libro? Esto aquí. Libro. Gardner. Ajá. Bárbaro. Les voy a mandar una imagen por el grupo de WhatsApp. Por favor, véanla para seguir comentándoles de lo de los túbulos renales. Y, cuando ustedes tienen un túbulo renal, eh, después del glomérulo, comienza con lo que se llama el túbulo eh, proximal, túbulo contorneado proximal. Que el túbulo contorneado proximal tiene una porción gruesa y después comienza a adelgazarse. Y luego tenemos lo que es el túbulo recto grueso, delgado. Luego tenemos el asa de Henle. Luego tenemos el túbulo contorneado distal, que ya es una porción gruesa. Y luego tenemos el túbulo conector y listo. Y como que varios segmentos. Realmente,
esto no suele ser algo que hagan hincapié en histología, porque esto tiene una base fisiológica importante, ya que cada uno de los segmentos tiene funciones de reabsorción. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la porción gruesa del túbulo recto y en el túbulo principalmente contorneado distal, nosotros tenemos una importante cantidad de bombas de electrones. Hay una bomba que es la bomba trillónica, en donde se genera una recaptación de cloruro, una recaptación de sodio, una recaptación de potasio, que se genera en ese punto en específico. Tengo una porción a nivel de este, el puro contenido normal. Ajá, listo. Se me había desconectado el micrófono. Ok, en histología realmente lo que nos compete o la doctora siempre suele hacer hincapié en las cosas netamente histológicas, porque ella siempre dice que las cosas fisiológicas suelen dejarlas para fisiología, propiamente dicho. Entonces, es importante que se sepan que existen porciones diferentes de los túbulos, pero realmente es raro que les vayan a preguntar específicamente una función del túbulo como tal, porque ya son características propiamente fisiológicas, ya que en una sección del túbulo se va a captar glucosa, porción del túbulo únicamente son iones, en una porción del túbulo únicamente agua, y así sucesivamente. En la porción final, en los túbulos de inducción, básicamente lo que se puede generar funciones en cuanto a ácido-base, control de ácido-base, bien sea secreción de hidrogeniones o secreción de bicarbonato, que son funciones más en cuanto a ácido-base, en respuesta qué sé yo, a una acidosis o una alcalosis metabólica, pero realmente no son cosas que en histología suelan preguntarles. No quiero decir que no lo estudien, pero no es en lo que tienen que hacer más énfasis. Acá es más importante que hagan énfasis en la nefrona, entender qué es la nefrona, qué constituye la nefrona, dónde yo encuentro los corpúsculos, los tipos de, porque yo tengo unos corpúsculos que están más profundos, unos que están más superficiales, entender las funciones de la membrana, entender la filtración, pero realmente las funciones, saber qué pasa, sí, pero no tan específico en que capta este ion, este bicarbonato para acá, porque realmente son cosas que son de fisiología, no suelen preguntarlas en histología. Esto va a ser una experiencia de mi año, mi años como preparador, pero no es algo que suelen preguntarles.
No quiere decir que, no, eso no lo van a preguntar nunca. No sé si un día la doctora decide preguntarlo, pero no es algo que suelen preguntar. Es más importante que se sepan las funciones del riñón, que el riñón también genera entonces producción de eritropoyetina, que tiene funciones en cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no solamente entonces la función de filtración, son como que diversas funciones, pero realmente no hagan tanto énfasis en todo el trayecto del túbulo y los iones en cada punto específico del túbulo, porque capaz y pierdan un poco de tiempo que puedan invertir en estudiar otras cosas que suelen ser más importantes. Les repito, en el parcial de nosotros de la unidad 3 a nosotros realmente nos preguntaron si nos hicieron unas 3, 4 preguntas, máximo 5 de sistema urinario. Y realmente eran sencillísimas. O sea, una pregunta era cuál es la unidad funcional, que era la nefrona y cosas así. Realmente no era nada raro, nada extraño. Este, honestamente no preparé, digamos, más material de cuarto a cortes porque como me avisaron básicamente anoche de que puse urinario, no lo hice. Pero bueno, de verdad, si tienen alguna duda, díganmela y trato de solventarla acá rápido. ¿Cuál es que les dije? Amígdala palatina. Amígdala, preguntarlo es en linfoide. Amígdala no es nada de... A menos que andaba en digestivo, no sé. Y a Waldeyer como tal, nosotros nos los dieron fe y eso es pregunta del linfoide, el anillo de Waldeyer. Eh, Eso se ve en la práctica del linfoide. No sé si ustedes se lo dieron en digestivo. Pero amígdalas palatinas, el año pasado también fue el linfoide, no sabría decirte. Lo que yo tengo entendido, para mí, amígdalas es tejido linfoide. Y en tejido linfoide no les dieron amígdala, qué raro. Bueno, nada, ahorita les mando una imagen. Las amígdalas lo que tienen que saber cómo se constituye el anillo de Waldeyer, que eso es súper fácil, y entender que una amígdala palatina es básicamente primero la amígdala más grande, ¿ok? Está en la celda palatina, valga la redundancia, ¿no? Una obviedad. Pero acá lo que nos interesa es que una cantidad de folículos linfoides, que pueden ser folículos linfoides primarios o secundarios, dependiendo cuál sea el caso, que van a estar envueltos por un epitelio plano estratificado no queratinizado, porque es el epitelio de revestimiento que vamos a tener a nivel de la orofaringe. Y tiene una característica importante y es que ese epitelio plano estratificado no queratinizado comienza a generar unas invaginaciones que son las criptas. Y en amígdala tenemos las criptas, que forman criptas que se van hacia la de, en dirección de la profundidad de la amígdala. Realmente el tejido de amígdala, si se lo ponen, es un tiro al piso. Realmente es bastante sencillo. Ahorita en lo que cierre la llamada, yo les mando una foto de un corte de amígdala. Realmente es bastante sencillo amígdala. Pero básicamente tejido linfoide, ese tejido linfoide está envuelto básicamente por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, y ese epitelio se invagina y forma unas criptas en dirección hacia la profundidad del tejido de la amígdala. ¿Alguna otra cosa? De vejiga preguntan algo, Dime. que si de vejiga se pregunta algo. Ah, de vejiga. Entendí que voy a preguntar algo. De vejiga no. O sea, no. Ojo, el hecho de que la experiencia previa diga que a nosotros no nos han preguntado, no quiere decir que no se lo vayan a preguntar, ¿no? Pero no suelen preguntarlo. De vejiga les pueden preguntar, aunque hay una pregunta que son unos gránulos, ahora que me acuerdo, pero eso es una pregunta del final, porque en el final sí es un poquito intenso. Esa pregunta se las recuerdo para el final. O me dicen antes del parcial, pero eso no es una pregunta que vaya para el quiz. Recuérdenme mañana, Andrés, cómo es que es la pregunta, porque no me acuerdo muy bien, pero tiene que ver con unos gránulos. Entonces esos gránulos, dependiendo de cómo se esté, si la vejiga está distendida o no, esos gránulos adquieren una característica o una posición que puede ser paralela o no, y dependiendo de la característica, favorecen que cuando se estiren
queden de tal manera que generan una barrera que no se vuelva permeable la vejiga, pese a que está muy estirada. Entonces, como que una pregunta que fue bastante de las preguntas difíciles del final, pero realmente no fue nada del otro mundo. De vejiga, vejiga es un tema, lo que pasa es que es muy sencillo y no hay mucho que preguntar, o sea, tiene un urotelio y demás, o sea, si quieren como que ponerse muy, muy intensos, podrían aprenderse los músculos, pero realmente eso es un tema más anatómico, realmente no es algo que, honestamente, no es algo que suelen preguntar. El énfasis de ese examen suele ser digestivo, lleva bastante punto de ese examen. Este, pi- eh, ojo, embrio de ojo, oído, lleva bastantes preguntas de ese examen. O sea, entre ojo, oído, embriología de ojo y oído, son fácil unas 10 15 preguntas, 10 15 preguntas más de digestivo, y ahí ya tienen casi la mitad del examen. Del parcial, por ejemplo. De respiratorio son fácil unas 5 o 10 preguntas. Y de urinario son como 5. O sea, realmente urinario, se van a dar cuenta que son relativamente pocas. Eh, Considerando que muchas de las cosas de urinario tienen una relación fisiológica, tienen una base fisiológica. Entonces, realmente no suelen preguntarles tan de sistema urinario, pero por el tema fisiológico, porque si les hacen preguntas van a ir orientados netamente a la fisiología y no suele cubrir como que el contenido de la materia. Por eso creo que no lo suelen preguntar. No sé si alguno tiene alguna duda o algo. Bueno, asumiendo que no hay más dudas, espero que les haya servido de ayuda, que haya sido de utilidad. No sé si tienen algún Telegram de ustedes, este, porque ya, o sea, no sé si se pueden mandar, porque la presentación pesa full. Entonces no sé si se puede mandar, pesa casi 90 megas. Entonces no sé si se pueden mandar por ahí o se las mando que si por Telegram, qué sé yo, se la mando a alguien y que entre ustedes si la quieren, para que se la distribuyan y las vean porque les sirven para ver imágenes. Entonces me avisan si la quieren y se las mando, no hay rollo con eso. Y ahorita les voy a buscar una imagen del túbulo contorneado, que creo que tengo una, y de la amígdala palatina. Y bueno, cualquier cosa seguimos pendiente, pueden escribirnos. Paulina y yo siempre hablamos entre nosotros y decimos que ustedes no nos suelen hacer muchas preguntas por el grupo. Aprovechen el grupo y háganos preguntas cuando tengan dudas de lo que sea, porque siempre es bueno que vayan discutiendo cosas, porque a veces nosotros pensamos que no tienen duda de nada y resulta que no les está yendo muy bien con esto, ¿no? Pero participen más activamente en el grupo de prepa, que la idea es que nosotros los ayudemos y le orientemos en algunas cosas. Y bueno, nada, esto lo había preparado hace rato, pero no